Saludos, gente de Por la Derecha, un programa más. Gracias por tu sintonía y por darnos siempre un like y la campanita para suscribirte a este podcast. Hoy tenemos un episodio súper especial porque hoy vamos a estar tocando el tema económico con nuestro invitado, el señor Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica. Bienvenido, Jorge. Gracias, bien, buenas tardes a todos y gracias por tenerme aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Jorge, te digo, aquí en Por la Derecha tenemos una misión de educar a nuestra gente, de ordenar la casa empezando por nuestros pensamientos, la ideología que perseguimos. Tocamos muchos temas sociales y en este cuatrienio tenemos el target, ¿verdad?, de movilizar el voto. Porque sabemos que la abstención del voto es un voto en contra de la prosperidad tanto social como económica de Puerto Rico. ¿Verdad? Analizando cada vez que nos quitamos del proceso, no lo hacemos mejor, mi gente, lo hacemos peor. Y queremos evitar eso, queremos movilizar ese voto. En el aspecto político, yo hace poco te decía fuera del aire y se lo digo ahora a nuestra audiencia, en el aspecto político, Puerto Rico no ha tenido un gobierno de prosperidad, no ha tenido un gobierno de derechas desde 1952. 16 de las 18 gobernaciones han sido afiliados al Partido Demócrata y a políticas públicas de tipo no de derechas, o sea, no patriotas, no libertarias, no conservadoras. Nos han hecho creer que hemos tenido desarrollo, pero si analizamos de allá para acá fueron unos bolsillos. El modelo, a mi juicio, quebró, pero tú eres el especialista en eso. ¿Qué tú tendrías que decirle a nuestra gente de Por la Derecha? Porque nos necesitamos mucha gente para empezar a ordenar esta casa que se llama Puerto Rico. Pues mira, lo primero yo diría que hay que entender los conceptos, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo me apliqué a mí mismo, ¿verdad? El primer concepto es que existen dos correntías de pensamiento económico-filosófico principales. La correntía, imagínate dos ríos corriendo, uno es el socialismo y otro es lo que se llama correctamente y se conocía en el siglo XVI como el liberalismo, ¿verdad? En el socialismo es una mentalidad de planificación centralizada, de unos pocos controlando a muchos, y de que todo el mundo esté en igual de condiciones, ¿verdad? Bajo este control centralizado y planificado, ¿verdad? En el liberalismo, comienza en el siglo XVI, se expresa fuertemente en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII con la industrialización, se entiende que los individuos, ante su libertad y bajo sus circunstancias de vida, tienen una capacidad mucho mayor de saber qué es lo que le conviene a ellos. Entonces, esa correntía es una correntía, por eso le llaman liberalismo, porque es una correntía donde le dice a la gente, no vamos a controlar de manera centralizada, de manera planificada, y cada persona va a poder decir qué es lo que le conviene a ellos. Eso comienza entonces a tener el concepto de libertad económica con un fuerte anclaje en el derecho de propiedad privada y libertades individuales. Y cuando Jorge dice liberalismo, tenemos que hacer una distinción, porque Puerto Rico tenemos una copia, ¿verdad?, de lo que es nuestra relación con Estados Unidos, claro, que en los issues sociales se dicen liberals. Exacto. O liberales, a los que practican libertinaje, claro, en su estilo de vida y sí, también económico. Es el progresismo. Que el Jorge se refiere al liberalismo histórico, que responde a la ley natural, al derecho natural. Exacto. Porque es el individuo, el ser humano, que forma familia, que hace relaciones Exacto. comerciales también para subsistir y mantener su casa. Correcto. Entonces, en el siglo XIX comienza en Europa, mayormente, este control, derecho a propiedad privada. Los agricultores comienzan a ser dueños de su tierra, comienzan a hacer intercambio económico con lo que producen. Y esa migración que surge a los Estados Unidos, usualmente el tercer hijo de la familia, que era el más emprendedor, llegan a los Estados Unidos, se conforman las 13 colonias y se conforma todo el concepto de la libertad religiosa y la libertad económica. Eso viene de los principios que antes en Europa el control era de la monarquía, de la iglesia, que te decía qué religión tenías que practicar,
y cómo te tenías que comportar, y de la élite, ¿verdad? Los ricos. Claro, y de ahí vienen unos resentimientos sociales, ¿ves? Normales, ¿verdad? De las relaciones humanas. Pero entonces queremos que nuestra audiencia entienda que somos más los que queremos, apreciamos y atesoramos lo que es la vida, que la vida es sagrada, lo que es la familia, lo que es la propiedad, que es sangre, sudor y lágrima de nuestro trabajo, la propiedad privada, libre comercio, ¿verdad? Para poder prosperar, y las libertades de expresión, conciencia y religiosa, y dentro de eso es que entonces nace la libertad para comerciar, la libertad educativa, todo esa área de libertades. Por eso decimos que cuando escuchas tema económico, no lo divorcies de la libertad o el derecho natural, que sin vida no vale la pena pelear por derechos, y no vale la pena pelear por derechos si no tenemos libertad para educarnos, progresar en el mejor modelo comprobado que funcione. Y se sabe que el socialismo ha fracasado donde quiera que va. Fíjate, Jorge, que a mí me conmueve que nuestros hermanos en Venezuela no gritan vete Luma. Y nuestros hermanos en Cuba no gritan vete Luma. Nuestros hermanos en Venezuela gritan libertad, y nuestros hermanos en Cuba gritan patria y vida. Claro. Porque saben que cuando aseguren eso tendrán todo lo demás. Claro. Te pregunto, analizando las plataformas o las propuestas políticas para este año en Puerto Rico electoral 2024, ¿cuán cerca y cuán lejos, si me puedes decir un puntito de cada oferta política, están de la libertad económica? Mira, bastante lejos todas, con excepción de por las que hemos visto, la más que se acerca es Proyecto Dignidad. Y el PNP empieza a tener unos destellos dentro de toda la socialdemocracia que vivimos. Lo que tenemos que entender, a la luz de lo que lo estaba diciendo, es que cuando se forman estas 13 colonias y se forma Estados Unidos, la primera Carta Magna, la primera constitución que captura la libertad religiosa, la libertad económica y todos los conceptos de libertad es la Constitución de los Estados Unidos. De ahí es que viene lo que conocemos como Life, Liberty y Pursuit of Happiness, ¿verdad? Vida, libertad y perseguir la felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos inclusive cuando tratan de crear Estados Unidos y tratan de votar, pierde por primera vez los Confederate Papers, pierde 400 y pico a 30 y pico, porque la gente dice, no me vas a poner a nadie en Washington a mandar, ¿verdad? Y de ahí sale el Bill of Rights y salen las peleas. Te digo todo esto porque cuando uno estudia esa historia, que hubo una guerra civil para esas luchas de libertades, pues entonces tú te das cuenta que es una sociedad que vive con la Constitución debajo del brazo. Y si le tocan sus derechos, grita. Ahora fast forward a Puerto Rico, que viene de la historia de españoles y después americanos. O sea que siempre hemos tenido a alguien encima. Sí, o sea una influencia dominante. Exacto. Nuestra Constitución, como yo digo, no se conforma, no se hizo porque nosotros luchamos y peleamos por algo y derramamos la sangre. Entonces dijimos, o sea que el DNA de nuestra cultura, de nuestra fibra como sociedad, no necesariamente tiene un entendimiento y una comprensión de esos derechos constitucionales, que mayormente están heredados por la Constitución de Estados Unidos. Yo me gusta bromear. Sí, es una copia bastante exacta, con ligeras diferencias. Exacto, o sea que yo me gusta bromear de que esa Constitución llegó por fax, porque el punto es que a lo que quiero llegar es que no la vivimos en sangre y hueso. Y cuando tú no conoces algo, no logras amarlo. Y cuando tú no amas algo, no logras protegerlo. Y no lo enseñan tampoco en las escuelas como se debe enseñar. Exacto. Entonces, si tú añades la situación territorial de Puerto Rico de tener a Estados Unidos encima dándonos fondos federales y manteniéndonos como su territorio, pues entonces cada vez que tú implementas estas políticas de planificación centralizada, de control, de repartir el bacalao, de que la actividad, el motor de desarrollo económico número uno es el gobierno a través de estos fondos federales, pues entonces empiezas a practicar un populismo y un paternalismo natural porque es el que te rinde un financiamiento político, ¿verdad? Sí, porque el que suda dice, óyeme, al que no suda está saliendo igual o mejor que yo. Correcto.
Y entonces el que verdaderamente necesita, a ese no se le está ayudando tampoco, porque entonces se le está coartando el hacer músculo para ser próspero, crear, inventar. Correcto. Entonces, tenemos una política financiada por un tercero que no importa el desastre que tengamos, todos los años te va a llegar ese dinero. Usualmente en la implementación de política pública, cuando no te funciona, el pueblo reacciona, no colecciona los impuestos y tú mismo políticamente dices, tengo que cambiar porque van a dejar de votar por mí. En Puerto Rico tenemos un fenómeno que nada más ocurre en países que tengan petróleo, un recurso natural muy rico, o que tengan nuestra situación, que haya alguien que te mande el dinero, que es que no importa el desastre de la política pública y lo que cause, siempre me va a venir el dinero de otro lugar. Imagínate añadirle a eso 60 años en nuestra gobernanza. Entonces, eso para mí, junto a la realidad que hay un aeropuerto donde tú tienes movilidad. Una válvula de escape, yo le llamo. Tienes el financiamiento que te va a llegar, no importa que mal sea tu política pública, tienes la válvula de escape, así que el contrapeso que va a tener ese voto para que yo me mueva políticamente es muy poco. Y de ahí yo entiendo y explico que la gobernanza de nosotros, tú coges todas nuestras políticas públicas, todas, y nosotros estamos bajo lo que se llama el igualitarismo liberal, que es la centroizquierda, que es la socialdemocracia, y el socialismo. Pero el pensamiento liberalista que te estaba hablando yo económico, que es el liberalismo clásico, que es el centro derecha, que es lo que conocemos como el capitalismo, donde te dan tus libertades, tú tienes tus derechos de propiedades, tienes tus libertades individuales, hay un Estado de Derecho, hay un gobierno limitado. Nunca ha gobernado en Puerto Rico. Nunca ha gobernado, escuchen bien. O sea, que mi análisis sí, cuadra con el tuyo, es claro, entonces. pero estaba tratando de decir el por qué. Usualmente, bajo una constitución como la que tenemos, donde su sección 16, artículo 2, te dice claramente que todo individuo tiene derecho a escoger la ocupación en la que quiere ganarse la vida. Eso en la práctica no es tan así, No Jorge. existe. Entonces, ¿qué ocurre? Ese fenómeno que te acabo de explicar con esa válvula de escape, con ese financiamiento, ha dado una licencia a ese paternalismo y ese populismo que lo que provoca es una política pública populista de darte y darte y darte y repartir bacalao y planificar centralizadamente cómo todo va a operar. O sea, todos estamos mal criados a que nos den, y eso incluye a la clase empresarial. O todo el mundo. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre con eso es que es una alta intervención y remueve del individuo su responsabilidad y su agenciamiento moral en la sociedad. Y entonces las plataformas políticas 2024 juegan con ese mismo sentimiento del dame, dame, dame. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Hay un fenómeno muy peculiar. Nos fuimos a la quiebra, era obvio. O sea, mira, hay una correlación estadística que a menos libertad económica, ese es el índice de libertad económica, a menos libertad económica, tú tienes más pobreza, más migración saliente, menos movilidad ascendente, tienes menos longevidad, tienes menos ingreso per cápita, tienes menos oportunidades, nace menos gente. Exacto. O sea que cuando tú tienes alta libertad económica, tú tienes más competitividad, mejores ingresos, más desarrollo económico, menos pobreza, tienes más movilidad ascendente. O sea que es una correlación directa. Nosotros somos el último en libertad económica entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos y 2 veces por debajo del último de los estados. Nosotros somos de las 83 jurisdicciones más grandes de los Estados Unidos en la facilidad de hacer negocios, somos el último de las 83 jurisdicciones de Estados Unidos en facilidad de hacer negocios. O sea, en Puerto Rico es de 2 a 3 veces más difícil ganarte la vida que en los Estados Unidos. Y todo eso se aterriza en una política pública intervencionista, planificación central, que no permite que el florecimiento humano, que es tan sencillo, el liberalismo clásico que te está hablando, el capitalismo lo que dice es bien sencillo. Miren, en las sociedades el motor de la prosperidad es el talento, la creatividad y la innovación de los individuos. Si no dejamos que los individuos florezcan ante su talento, su creatividad y su innovación, no van a contribuir a la prosperidad de la sociedad. Porque tenemos 2 grandes problemas. Por un lado, el mantengo del que pudiera moverse más. Claro. Por el otro lado, estamos haciendo discapacitados a los que sí tienen y quieren, pero entonces no los dejamos correr. Exacto. Mira, déjame... Y entonces eso volviendo a lo que tenemos que hacer este 5 de noviembre, Jorge, porque yo digo, no es que sea pesimista, pero yo digo que Puerto Rico es un milagro,
que nos quedan 1 o 2 elecciones para enderezar el barco de verdad. Sí, sí. Mira, dame darte muchos ahora datos. Primero, libertad económica es el derecho que tiene todo individuo a ganarse la vida honradamente en la ocupación que elige sin intervención innecesaria e indebida del gobierno. Y está en nuestra Constitución, está en la Constitución de Estados Unidos, y eso es un derecho inalienable que tenemos de poder ganarnos la vida sin que se interponga alguien de manera innecesaria e indebida. El gobierno tiene el monopolio de la violencia, así que él puede interceder y no permitirte a ti ganarte la vida honradamente, ¿verdad? Ok, lo segundo muy importante aquí es el libre mercado. En las democracias se ha demostrado que el libre mercado es el camino hacia la libertad económica del individuo. ¿Por qué la libertad económica es tan importante? Porque se dice que hasta que tú no tienes libertad económica, tú no tienes libertad, ¿verdad? Así que para tú lograr eso, esto está ya estudiado, hay 4 pilares fundamentales. Son 5 en verdad. El quinto es moneda sólida, pero nosotros al tener la moneda de Estados Unidos, pues ya esa la podemos descartar porque tenemos una moneda que es ciertamente bastante sólida. Las otras 4 son las libertades individuales. La segunda es el Estado de Derecho, la aplicación de la ley a todo el mundo por igual. La tercera es el derecho de propiedad privada. Y el cuarto es el gobierno limitado. Cuando tú miras esas 4 cosas, en Puerto Rico pues es muy difícil que podamos. Ahora, ¿cómo se lleva eso al día a día? Bien sencillo. Nosotros el primer estudio que hicimos es el estudio de la asistencia nutricional. Del PAN. Del PAN. Puerto Rico es el único lugar en Estados Unidos que le dan un bloque de dinero anual. Los 50 estados y las Vírgenes y Guam te exigen que si eres un cuerpo hábil y sano y no tienes dependientes de 18 a 54 años, si quieres recibir una ayuda, necesitas trabajar 80 horas al mes part-time. Puerto Rico no tiene ese requisito. Puerto Rico tiene 266,000 personas de 18 a 54 años, cuerpos sanos y hábiles, sin dependiente, que están recibiendo ayuda sin tener que trabajar. Eso es 24% de nuestra fuerza laboral civil, que está quizás en la economía informal. Recuérdate, Puerto Rico es uno de 4 países que no van a tener crecimiento económico este año, ¿verdad? Siendo los otros Venezuela, Kuwait y Sudán, Argentina y nosotros. Y bajo una relación con válvula de escape de coger un avión para Estados Unidos. Y billones en los fondos. Okay. Que lo que hace es que te da. El otro dato bien interesante, hacemos un estudio de licencias ocupacionales. Puerto Rico, la licencia ocupacional, la licencia de plomero, electricista. Te piden una barbero, licencia para todo. Puerto Rico tiene 134 licencias ocupacionales. Para empezar, cuando se llamamos al Departamento de Estado, ellos no sabían ni cuántas licencias ocupacionales había. La licencia ocupacional es el Estado diciéndote a ti, antes de tú poder ganarte la vida en esa ocupación que tú quieres, tú tienes que cumplir con estos requisitos. O sea, que son barreras. Puerto Rico tiene 13 licencias ocupacionales que ninguna jurisdicción de Estados Unidos tiene. ¿Cómo cuáles? Tiene promotor de espectáculos, agrónomo, químico, diseñador de interiores, relacionista público, administrador de condominio. Bueno, yo tengo familiares que eran como asistentes de trabajo social y esa no era su área y no le exigían licencia y hacían un trabajo espectacular en programas sociales con los niños. Pero volviendo, soy bien insistente porque es que el 5 de noviembre está ahí. De esas 5 plataformas políticas, de esas 5 ofertas que mencionaste al principio, que la que más tú veías que se iba ordenando hacia la libertad económica es Proyecto Dignidad. Dime una que te haya llamado la atención, que te dio un indicador indudable de que eso es así. Mira, en Proyecto Dignidad lo que ocurre es que esto viene de un elemento filosófico, ¿verdad? Cuando tú oyes a Javier Jiménez hablar, tú notas que él está diciendo menos gobierno de Puerto Rico, más pueblo de Puerto Rico. O sea, el mensaje de él entre bajar contribuciones, eliminar intervención indebida a través de agencias de gobierno innecesarias, el mensaje de él es un mensaje filosófico donde quiere darle más libertad a la gente y que el gobierno interceda o sea menos interventor, ¿verdad? Entonces, eso promueve la autogestión, la movilidad social, todo ese tipo de temas. Ahí es que tú te das cuenta cuando habla Jennifer de decir que va a eliminar los permisos o va a mover los permisos de agencia o que no quiere que haya tanto requisito de permiso, pues es ese tipo de pensamiento.
Lo que ocurre es que yo veo que hay política pública o iniciativa de gobierno que viene porque ven un fuego y dicen, déjame ver cómo lo apago. Eso es bien diferente a alguien decir, miren, la mentalidad de nuestra gobernanza histórica ha sido una paternalista, populista, interventora. O sea, que es la plataforma del PNP es una plataforma, en términos económicos, reaccionaria y no por convicción. Correcto, sí, es que lo de convicción históricamente en Puerto Rico no existe, pero vamos. Yo lo veo, por eso obviamente cuando oigo a Javier Jiménez me sorprendo mucho. Okay. Porque es bien refrescante y entonces, oír ese tipo de mensajes. Tenemos la problemática de la plataforma Ni Patria Ni Nueva, que le decimos Patria Muerta, de PIB, claro. Alianza, y tenemos entonces el PPD. Esas últimas dos, Popular Democrático y PIB Alianza, declaran que sus lineamientos son globalistas, o sea, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y si tú declaras que eres globalista y no te tapas de frente, para mí, tú eres antilibertad económica. ¿Me equivoco? No, claro, si tú miras Patria Nueva, o sea, dice que tienes los terrenos privados, si tú no los estás usando, te va a poner un impuesto de lujo para que desistas de él o lo pongas a producir. O sea, que él está haciendo una intervención, va a crear un sinnúmero de agencias, que eso es más gobierno, más intervención. ¿Y el PPD? Va a controlar el derecho a portar armas. Entonces, que Patria Nueva es aún más gobierno y más intervención, que dicho sea de paso, tú tienes más corrupción a medida que tienes más gobierno. Correcto. Mientras más intervención del gobierno, más corrupción. Eso es un dato empírico demostrado. Y entonces el PPD es como una versión light de Patria Nueva. Yo cogí más de 100 leyes económicas de estos partidos y te puedo decir, como yo lo veo, la alianza Patria Nueva es socialismo adobadito por encima con un poquito socialdemócrata. Déjame hacer un paréntesis de lo que es izquierda y derecha, porque no sé si todo el mundo lo tiene claro. Hay tres escuelas de pensamiento principales a la izquierda: comunismo, socialismo, igualitarismo de la suerte, que es lo que conocemos como socialdemocracia. A la derecha hay tres escuelas: centro derecha, que es capitalismo, que es la contraparte de socialdemocracia; tienes derecha, que es el libertario, y tienes extrema derecha, que es el anarquismo capitalista. Esas son las seis más oídas, más estudiadas. ¿Qué ocurre? Tú tienes Patria Nueva en socialismo. Socialdemocracia dicen ellos, pero es hacia la izquierda. Exacto. Lo que pasa es que la socialdemocracia está definido, es la puerta hacia el socialismo. El socialismo nunca va a ganar cuando se presenta un partido con eso, porque los datos empíricos mundiales son que eso es detrimental. Y tenemos un PPD que históricamente no nació de las derechas. Claro, entonces para mí es socialismo adobado de socialdemocracia Patria Nueva. El PPD es socialdemocracia adobado con socialismo, porque ellos se pelean los grupos. Tienes un PNP que es una socialdemocracia con unos sprinkles, yo le digo, un adobadito light de capitalismo. Y entonces ahora surgió Proyecto Dignidad, que bajo la política, recuerden, yo lo que hago es mirar política pública. Correcto. Bajo la política pública que han sacado los legisladores de Proyecto Dignidad, es un partido de centro derecha, liberalismo clásico, capitalista. De hecho, el PNP, bajo Pedro Pierluisi, abrazó la Agenda Globalista 2030. Claro, en todas las agencias. Sí, yo creo que el fenómeno que está ocurriendo es que la socialdemocracia en los países desarrollados, Alemania, Francia, Estados Unidos, ha ganado mucho auge, ¿verdad? Porque cuando tienes mucho dinero... Bueno, Pierluisi se pasaba metido en España. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Socialista, España socialista. Tú tienes a Biden y Harris, que fueron bastante izquierda socialdemócrata. Entonces ya ellos están moviéndose del liberalismo de la suerte hacia la izquierda del socialismo. Tienes el grupo de AOC, Bernie Sanders, todo eso. Pierluisi es demócrata con ellos, así que a la medida que ellos se mueven más para la izquierda, él se mueve más para la izquierda. Por eso es que vimos como 8 piezas legislativas de Victoria Ciudadana y el PIB que Pierluisi las pasó. Escuchen, o sea, del 2020... Eso es lo que yo llamo fornicación política. Claro, del 2020 al 2024 es cuando más hemos visto un movimiento hacia la izquierda socialista en Puerto Rico. Obviamente entraron estos legisladores de Victoria Ciudadana, empezaron a pasar legislación, el PPD y el PNP se encuentran que no saben si irse en contra o reírle las gracias para no perder constituyentes, y antes de nosotros imaginarnos, empezaron
pensando que era un muro de contención, empezaron a aprobar esa legislación autores como Bernabé, Lacén, Nogales. Entonces, PNPs y PPDs votando en el Cumbayá en ese tipo de legislación, y en los issues sociales, Jorge, pasó exactamente lo mismo. Sí, yo creo que era un tema de, primero, mira lo que yo pienso bien personal mío, Puerto Rico no conoce este debate de izquierda y derecha. ¿Estamos en embrión o ya el bebé nació y estamos tratando de Es posible que nos estamos moviendo de embrión a feto. Vamos a ponerlo así. Mío, o sea, pero no me digas yo esto, tengo, Jorge, que mira, me matas. Yo tengo Me matas. yo tengo 7 amigos latinoamericanos y ellos tienen como un doctorado en este tema. Todos ellos de Guatemala, México, Venezuela, Perú, Colombia. Esto es lo que yo llevo 30 años con ellos. Ellos hablan esto, pero con un dominio. Y yo aquí tratando de leer y estudiar y ponerme al día. Puerto Rico, la familia puertorriqueña, por 60 años en su gobernanza, lo que ha hablado es de estatus territorial. Aquí el debate de la gobernación nunca fue de normas sociales y económicas y el manejo del fondo público a través de la implementación de esas normas. De repente llega Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Hablar poesía bonita, pero una es, claro, ¿verdad?, real. Claro. Y otra sigue siendo poesía. Lo que ocurre es que el puertorriqueño no está acostumbrado a izquierda. ¿Qué es esto? ¿Entiendes? Entonces, correcto, estamos bien temprano y es bien fácil tú capturar mentes y corazones con el florecimiento y el adobo y muy bonito todo, cuando no puedes llevarlo a dejar saber día a día qué es, especialmente si tienes un financiamiento del contribuyente de Estados Unidos. Claro. Pues mira, Jorge, yo te agradezco que hayas venido este ratito con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Esta casa de Por la Derecha está abierta para ti y para Gracias. todos tus recursos. Vayamos a votar el 5 de noviembre. Hagamos un voto por conciencia. Conciencia de vida, de fe, de familia, de propiedad, de libertad de expresión, conciencia religiosa y libertad económica. Esto ha sido Por la Derecha. Gracias, Jorge. Gracias.